Luna, una ejecutiva de 50 años, era conocida en el mundo corporativo por su implacable enfoque y su habilidad para manejar las situaciones más difíciles. Su aspecto pulcro, con trajes de marca que acentuaban su figura esbelta, reflejaba la confianza que había cultivado a lo largo de los años. Desde muy joven, había soñado con alcanzar la cima del mundo empresarial y tras años de sacrificios, su sueño se había convertido en realidad. Sin embargo, este éxito había venido acompañado de una frialdad emocional que le costaba reconocer. Las relaciones personales habían sido sacrificadas en el altar del trabajo, y su vida se había convertido en un monólogo de ambición y logros. Pedro, por otro lado, tenía 32 años y era un estagiario que comenzaba a abrirse camino en la misma empresa. Con un estilo más relajado, sus jeans y camisetas contrastaban con la formalidad del entorno. Era inteligente y había demostrado ser un trabajador excepcional, pero a menudo se sentía invisible entre las sombras de ejecutivos como Luna. Sin embargo, en su interior, Pedro llevaba la pasión de un soñador, deseoso de cambiar el mundo a través de su trabajo y hacer una diferencia. Había dejado su ciudad natal, buscando oportunidades y un lugar en el mundo que lo validara. Su motivación provenía de un deseo de crear un impacto, pero la autoconfianza a menudo se le escapaba. La empresa en la que ambos trabajaban era un gigante en el sector de tecnología, y la competencia era feroz. A medida que Luna dirigía reuniones estratégicas, era habitual que su mirada cortante y sus comentarios afilados acallaran a cualquier disidencia. Pero Pedro no era como los demás, su perspectiva fresca y su enfoque innovador a menudo desafiaban el status quo, lo que despertaba tanto admiración como frustración en sus superiores. Luna, en particular, veía en él una amenaza, un joven que podría sacudir su mundo cuidadosamente construido. Sin embargo, ella no podía prever que el verdadero desafío estaba aún por venir. La tensión se palpaba en el aire durante una de las reuniones clave donde Luna debía presentar una nueva estrategia para un producto innovador. Mientras hablaba, su voz resonaba con autoridad, pero al mismo tiempo, Pedro notaba que su arrogancia era un escudo frágil. La presentación se desarrollaba sin contratiempos hasta que, en un momento de decisión, Pedro alzó la mano para hacer una sugerencia. La sala se llenó de murmullos nerviosos, y todos los ojos se posaron en él, expectantes. Pero Luna, con un tono desdeñoso, lo interrumpió. «Pedro, ¿realmente crees que tu perspectiva juvenil puede competir con años de experiencia?» Su risa se mezcló con un silencio incómodo que aplastó cualquier intento de diálogo. Pedro se sintió pequeño, como si todas sus esperanzas se desmoronaran ante la poderosa figura de Luna. Sin embargo, algo en el interior de Pedro se encendió. No era la primera vez que se enfrentaba a la desdicha y la humillación, pero esta vez, la desconfianza en sí mismo comenzó a transformarse en determinación. En su mente, se plantó una idea: si quería cambiar las cosas, necesitaba prepararse para el momento adecuado. Luna, en su ceguera ante su propio ego, no tenía idea de que Pedro había estado invirtiendo su tiempo en conocer el negocio desde dentro, asistiendo a seminarios, forjando conexiones con otros accionistas y comprendiendo los entresijos de la compañía. Mientras tanto, la vida de Luna continuaba girando en torno a su ambición. Aquella noche, al llegar a casa, se sentó frente a un espejo que reflejaba no solo su imagen, sino la soledad que había cultivado. Su éxito estaba vacío. Sin amigos cercanos, sin una familia que apoyara sus logros, la mujer poderosa se encontraba sola en una mansión que, a pesar de su esplendor, le resultaba cada vez más opresiva. Las luces brillantes de su mundo empresarial no lograban iluminar la oscuridad de su vida personal. A medida que pasaban los días, la atmósfera en la empresa se volvió cada vez más tensa. Se rumoreaba sobre una posible reestructuración y la incertidumbre comenzaba a sembrar el miedo entre los empleados. Pedro, decidido a no dejar que Luna lo aplastara, comenzó a prepararse para una reunión crucial que podría cambiar su vida. Aquel día, en su mente, todos los escenarios posibles se sucedían, mientras imaginaba cómo podría exponer la verdad que se escondía tras la fachada de éxito de Luna. Sin embargo, algo aún lo mantenía al borde de la desesperación, la sombra de su inseguridad seguía acechando. Finalmente, la reunión llegó. Con una sala repleta de altos ejecutivos, Pedro sintió como su corazón latía con fuerza. Mientras Luna se preparaba para presentar su visión, él sabía que era el momento. En su interior, una voz le decía que se trataba de su única oportunidad. Las miradas estaban fijas en Luna, pero él también tenía algo que decir. La tensión era palpable, y el ambiente se cargaba de expectativas. En el fondo,
Había una certeza: la verdad saldría a la luz, y lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría no solo su vida, sino también la de Luna. La atmósfera de normalidad se desmoronó en el instante en que Pedro decidió interrumpir, sus palabras resonando en la sala como un trueno inesperado. «Luna, hay algo que debes saber», comenzó, y todos los ojos se volvieron hacia él, expectantes y sorprendidos. La sala se convirtió en un mar de murmullos, y la tensión se intensificó, prometiendo que el próximo capítulo de sus vidas iba a ser uno de transformación radical, revelaciones inesperadas y una batalla que iba más allá de la rivalidad profesional. La sala se sumió en un silencio inquietante tras las palabras de Pedro. Las miradas de los altos ejecutivos y colegas estaban fijas en él, susurrando curiosidad y, en algunos casos, escepticismo. Luna, visiblemente sorprendida, alzó una ceja con desdén, pero en su interior, un pequeño destello de inquietud comenzó a brotar. ¿Qué podría tener Pedro que fuera tan importante como para interrumpir su presentación? Lo que quiero decir, Luna, continuó Pedro, su voz resonando con una mezcla de determinación y nerviosismo, es que no podemos seguir ignorando la realidad del mercado. He estado investigando y analizando las tendencias de consumo, y creo que estamos en riesgo de quedarnos atrás si no tomamos en cuenta los cambios que se están produciendo. Su tono reflejaba una pasión que resonaba en su interior, un fuego que lo empujaba a desafiar a su superior. Luna, en un intento por recuperar el control de la situación, cortó a Pedro. ¿Y tú, un simple estagiario, crees que puedes decirme cómo manejar una presentación de esta magnitud? Tengo años de experiencia en esto. Su voz, una mezcla de desprecio y superioridad, llenó la sala, y por un momento, la tensión se volvió casi palpable. Algunos colegas intercambiaron miradas, sintiendo el peso del momento, mientras otros contenían la respiración. Sin embargo, Pedro no se dejó amedrentar. Con cada palabra, sentía que se acercaba más a su propósito. No se trata de un cuestionamiento a tu experiencia, Luna. Se trata de abrir la mente a nuevas ideas. El mercado está cambiando rápidamente y nosotros también debemos hacerlo. Si no, podríamos perder oportunidades valiosas. Las palabras fluyeron de su boca como un torrente, y en su interior, una oleada de confianza lo impulsó a seguir adelante. La sala se agitó, y los murmullos comenzaron a crecer. Algunos ejecutivos comenzaron a asentir levemente, intrigados por el planteamiento de Pedro. Pero Luna, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada, lanzó una mirada glacial hacia él. Si crees que una presentación de PowerPoint y algunos datos de mercado son suficientes para cambiar nuestra estrategia, estás muy equivocado. Este es un negocio, no un aula escolar. Su tono, cortante como una cuchilla, provocó un escalofrío entre los asistentes. Fue entonces cuando Pedro decidió arriesgarlo todo. Luna, quizás no me he expresado bien. La clave aquí es escuchar a nuestros consumidores, entender sus necesidades y adaptarnos a ellas. En lugar de aferrarnos a lo que hemos hecho, debemos ser audaces y atrevernos a innovar. Pedro sentía que, por primera vez, su voz resonaba con fuerza. La sala se quedó en un silencio absoluto, donde cada persona estaba atrapada en la tensión entre la experiencia y la juventud, entre la tradición y la innovación. Luna, furiosa por la audacia de Pedro, respiró hondo. La ira ardía en su interior, y sabía que no podía permitir que esto continuara. Pedro, estás cruzando una línea. Si continúas interrumpiendo mi presentación, me veré obligada a tomar medidas en tu contra. Su advertencia, firme y amenazante, dejó en claro que no estaba dispuesta a tolerar ninguna rebeldía. La reunión se tornó en un campo de batalla. Pedro se sentía cada vez más respaldado por algunos de sus compañeros, pero la mayoría se mantenía al margen, temerosos de las consecuencias de tomar partido. La situación se volvió tensa, y los murmullos se convirtieron en murmullos apagados. La atmósfera se cargaba de electricidad, y todos esperaban el siguiente movimiento. Finalmente, Luna decidió cortar por lo sano. Esto es inaceptable. Vamos a tomar un receso y discutiré el tema con los directivos. Pedro, por favor, espera a que termine la reunión. Con eso, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Pedro en medio de una tormenta de pensamientos y emociones. El miedo de ser despedido y la adrenalina de haber desafiado a una figura de autoridad lo dejaban confuso. Durante el receso, Pedro se sentó solo, sintiéndose dividido. Había arriesgado su carrera, pero ¿había hecho lo correcto? Sus compañeros de trabajo comenzaron a acercarse, algunos con miradas de admiración, otros con preocupación. Te apoyamos, Pedro. Hiciste bien en hablar, dijo uno de ellos.
Pero las palabras de aliento no podían borrar la sensación de inseguridad que lo invadía. Cuando la reunión se reanudó, Luna volvió con una expresión de desdén. Lamentablemente, este tipo de comportamiento no será tolerado en esta empresa, comenzó, con una voz que resonaba con autoridad. Estoy considerando que Pedro pase a ser un estagiario a tiempo parcial en lugar de completo. Este tipo de desafío es perjudicial para la dinámica del equipo. Las palabras cayeron como un rayo sobre los presentes, y Pedro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Luna, no es justo, intervino una de las colegas, tratando de mediar. Lo que Pedro hizo fue valiente y necesario. Debemos escuchar sus ideas. Pero su intento de defensa solo intensificó la ira de Luna. Este es mi equipo y tengo el derecho de decidir lo que es mejor. No permitiré que un novato arruine nuestra reputación. La reunión se convirtió en un campo de batalla verbal, y Pedro sintió que su corazón latía con fuerza mientras escuchaba los argumentos. Cada palabra de Luna era un golpe directo a su confianza, y cada intervención de sus colegas, un intento de rescatarlo de un destino incierto. A medida que la discusión avanzaba, la atmósfera se tornaba cada vez más hostil. Finalmente, el director general, que había estado observando todo desde una esquina de la sala, decidió intervenir. Creo que necesitamos una pausa y repensar nuestras prioridades. Este tipo de conflictos no pueden seguir perjudicando la imagen de la empresa. Su voz resonó con autoridad, y aunque todos se sintieron aliviados, Pedro sabía que su futuro colgaba de un hilo. Durante esa pausa, la incertidumbre se apoderó de Pedro. ¿Había hecho lo correcto al hablar? ¿O había arruinado su carrera antes de que realmente comenzara? Mientras caminaba hacia la ventana, mirando la ciudad que una vez había considerado su hogar y su futuro, comprendió que la lucha no era solo por su lugar en la empresa, sino por algo mucho más grande: el derecho a ser escuchado, a desafiar el status quo y a construir un futuro donde la innovación y la creatividad tuvieran un lugar. La realidad era dura, pero Pedro estaba dispuesto a luchar. Lo que había comenzado como un simple desacuerdo se había convertido en una batalla por su dignidad, y aunque el camino por delante era incierto, estaba decidido a no dejarse vencer. La lucha estaba lejos de terminar, de hecho, apenas comenzaba. La tensión entre él y Luna prometía desatar una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Con una nueva determinación, Pedro se preparó para enfrentarse a lo que estaba por venir, sabiendo que, sin importar el resultado, había tomado la decisión correcta al alzar la voz. La tensión que se había desatado en la reunión dejó una huella indeleble en la atmósfera de la oficina. La mayoría de los empleados sentían que había una nube oscura sobre el lugar, y mientras Pedro regresaba a su estación de trabajo, se dio cuenta de que la situación no solo lo afectaba a él, sino que también impactaba a sus compañeros. El clima laboral, antes amigable y colaborativo, ahora estaba cargado de una tensión palpable. Pedro se sentó en su escritorio, intentando concentrarse en sus tareas. El eco de las palabras de Luna resonaba en su mente. Este tipo de comportamiento no será tolerado. La amenaza de perder su puesto como estagiario lo mantenía inquieto, y cada vez que escuchaba pasos acercándose, su corazón latía más rápido. En su mente, una mezcla de miedo y determinación se agolpaba. Sabía que no podía dejar que esto lo detuviera. La pasión que había sentido al hablar en la reunión lo empujaba a seguir adelante, a luchar por sus ideales. Sin embargo, la respuesta de Luna fue solo el comienzo de una serie de desafíos que tendría que enfrentar. En los días siguientes, la atmósfera se volvió más hostil. Luna, decidida a demostrar su poder, comenzó a vigilar cada movimiento de Pedro. No solo lo excluyó de las reuniones importantes, sino que también se encargó de que otros miembros del equipo lo evitaran. No te involucres con Pedro. Su comportamiento es inaceptable, solía decirles. Esto creó una barrera entre él y sus compañeros, quienes, aunque al principio lo apoyaron, empezaron a mantener una distancia prudente. Pedro intentó acercarse a algunos de ellos, buscando comprensión y apoyo, pero la mayoría se mostró reacia. Lo siento, Pedro, pero no puedo arriesgar mi trabajo, le dijo una colega que antes lo consideraba un buen amigo. La decepción lo abrumó, pero en su interior, una chispa de resistencia comenzó a encenderse. Tenía que demostrar que su voz merecía ser escuchada, que sus ideas podían hacer la diferencia. Con el paso de los días, la frustración de Pedro se intensificó. Decidió que no podía dejar que Luna lo aplastara. Comenzó a investigar más sobre las tendencias de mercado, analizando informes y estudios de casos sobre empresas que habían tenido éxito al adaptarse a las necesidades cambiantes de sus consumidores.
Con cada hallazgo, su convicción se fortalecía. Sabía que había una oportunidad para innovar, para llevar la empresa a un nuevo nivel, pero para hacerlo, necesitaba aliados. Un día, mientras revisaba un informe, se encontró con un viejo compañero de la universidad, Sofía, quien había comenzado a trabajar en el departamento de marketing de su empresa. Pedro decidió que era el momento de acercarse a ella. Durante un almuerzo improvisado, le compartió sus ideas sobre la dirección que debería tomar la empresa y su frustración con la resistencia que enfrentaba. Sofía, siempre apasionada por la innovación, escuchó atentamente. «Pedro, lo que propones es arriesgado, pero podría funcionar», le dijo Sofía con entusiasmo. «La gente está buscando algo nuevo, algo que resuene con sus valores. Si puedes presentar esto de la manera correcta, podrías cambiar el rumbo de la empresa». Las palabras de Sofía llenaron a Pedro de esperanza. Sin embargo, también sabía que presentar sus ideas a Luna sería un desafío mayor que simplemente discutirlas con un amigo. Al regresar a la oficina, Pedro sintió un nuevo sentido de determinación. Con Sofía a su lado, comenzó a elaborar un plan. Decidieron que Pedro haría una presentación informal para algunos colegas, enfocándose en cómo la empresa podía adaptarse a las tendencias actuales del mercado. El objetivo era reunir suficiente apoyo para que, cuando finalmente decidiera presentar sus ideas a Luna, no estuviera solo. La presentación se programó para el siguiente viernes. La semana transcurrió con una mezcla de ansiedad y emoción. Pedro pasaba sus días investigando, preparando gráficos y ejemplos que demostrarían su visión. Durante ese tiempo, logró convencer a un par de colegas más para que se unieran a su causa. Todos compartían su deseo de que la empresa prosperara, pero estaban conscientes de que enfrentarse a Luna sería un riesgo. El día de la presentación, Pedro llegó temprano a la sala. Las mariposas en su estómago revoloteaban mientras preparaba el equipo. Al final, 5 colegas se unieron a él, dispuestos a escuchar su propuesta. Con el corazón latiendo fuertemente, Pedro comenzó a exponer sus ideas, utilizando datos para ilustrar su punto de vista. A medida que avanzaba, notó que sus compañeros se volvían más interesados y comprometidos. Imaginemos que lanzamos una campaña que resuene con los valores de nuestros consumidores. En lugar de simplemente vender un producto, podríamos contar una historia, crear una conexión emocional, argumentó Pedro, sintiendo cómo la energía en la sala cambiaba. Sus compañeros asintieron, y algunos comenzaron a hacer preguntas, lo que alimentó la confianza de Pedro. Sin embargo, a medida que la presentación avanzaba, su mente comenzó a divagar hacia Luna. La idea de que ella pudiera entrar en la sala en cualquier momento lo llenó de inquietud. Sin embargo, continuó, decidido a aprovechar el momento. Si logramos crear esta conexión, no solo aumentaríamos nuestras ventas, sino que también fortaleceríamos la lealtad de nuestros consumidores. Esto nos colocaría a la vanguardia de la competencia. Al finalizar la presentación, el ambiente estaba cargado de energía positiva. Sus colegas estaban emocionados y alentaban a Pedro, quien se sentía más esperanzado que nunca. Pero la euforia fue efímera. Justo cuando pensaba que había hecho un gran avance, Luna irrumpió en la sala. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz, llena de autoridad, cortó el aire como un cuchillo. Pedro sintió que el estómago se le encogía. Luna lo miró con desdén, y los demás colegas retrocedieron, sintiendo la tensión instantánea que su presencia provocaba. «Estamos discutiendo algunas ideas nuevas, Luna», respondió Pedro, tratando de mantener la compostura. «Creo que podríamos innovar en nuestra estrategia de marketing». Luna, cruzando los brazos, se acercó a la pizarra donde Pedro había expuesto sus gráficos y datos. «¿Y crees que esto es suficiente para cambiar el rumbo de una empresa? Te recuerdo que esto no es un juego». Su tono era despectivo, y el ánimo de la sala se evaporó rápidamente. Sin embargo, esta vez, Pedro no iba a retroceder. «No, no es un juego. Es la realidad del mercado. Si no actuamos, podríamos perder mucho más que nuestra reputación. Necesitamos evolucionar». Sus palabras resonaron en la sala, y por un momento, el silencio fue profundo. Luna se giró hacia los demás presentes, buscando apoyo, pero sus colegas comenzaron a murmurar entre sí, visiblemente conmovidos por el coraje de Pedro. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, Pedro?». Luna preguntó, y aunque su voz era calmada, la furia se podía sentir. «Te arriesgas a perder tu trabajo por hablar así. Este no es el lugar para tu rebeldía». Las palabras de Luna resonaron en la mente de Pedro como un eco amenazante.
La sensación de riesgo estaba siempre presente, pero algo había cambiado en él. No estaba dispuesto a rendirse. Creo que es momento de que nuestra empresa escuche la voz de las nuevas generaciones. Necesitamos adaptarnos y ser más innovadores. El mundo no se detiene, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. La determinación de Pedro se hizo evidente en su voz. Cada palabra que decía sentía que resonaba no solo en la sala, sino en su propio ser. Luna lo miró fijamente, y Pedro supo que se avecinaba una tormenta. La tensión entre ambos era evidente, y los demás esperaban ansiosos el siguiente movimiento. La atmósfera se cargó de electricidad, y todos podían sentir que un cambio estaba a punto de ocurrir. La batalla no era solo por las ideas, era por su dignidad, su futuro y la cultura de la empresa. Con la decisión firme de no dar marcha atrás, Pedro se preparó para la confrontación. Lo que había comenzado como un desacuerdo había evolucionado hacia un conflicto más profundo y significativo. El drama se adentraba en una fase crítica, donde las decisiones que tomarían cada uno de ellos no solo definirían sus carreras, sino también el destino de la empresa. Y así, con el eco de la valentía resonando en su corazón, Pedro se dispuso a enfrentar a Luna y a todos los obstáculos que pudieran surgir en su camino. Sabía que el viaje sería largo y complicado, pero también estaba convencido de que cada desafío que enfrentara lo haría más fuerte, más decidido a luchar por lo que creía. Era el momento de actuar, de transformar la adversidad en una oportunidad para crecer y demostrar que su voz, y la de sus colegas, merecían ser escuchadas. La tensión en la oficina alcanzó un punto álgido después de la confrontación entre Pedro y Luna. Desde aquel día, el ambiente se había transformado en un campo de batalla silencioso, donde la desconfianza y el miedo dominaban. Sin embargo, para Pedro, ese momento había sido una revelación. Había tomado una decisión, no permitiría que el miedo lo paralizara. Ahora, más que nunca, estaba decidido a luchar por su visión y a encontrar la forma de transformar la cultura de la empresa. Los días que siguieron a la reunión fueron un torbellino de emociones. Pedro se dedicó a investigar y perfeccionar su propuesta. Se pasaba horas en la biblioteca, devorando libros sobre marketing, tendencias de consumo y casos de éxito de empresas que habían logrado adaptarse a los cambios del mercado. Con cada página que leía, su convicción se hacía más fuerte. Sabía que había una oportunidad de innovación, una forma de conectar con los consumidores que podía hacer que su empresa destacara. Un jueves, mientras revisaba sus notas, recibió un mensaje de Sofía. ¿Puedes reunirte conmigo? Creo que he encontrado algo que podría interesarte. Intrigado, Pedro aceptó el encuentro. Se encontraron en un pequeño café cerca de la oficina, un lugar acogedor donde podían hablar sin ser interrumpidos. Sofía llegó con un brillo en los ojos, como si tuviera una gran revelación. Pedro, he estado investigando un poco más sobre el mercado. Hay una tendencia creciente hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social en el consumo. Las empresas que están aprovechando esto están viendo un aumento en sus ventas, explicó Sofía, su entusiasmo era contagioso. Si pudiéramos presentar una propuesta que incorpore estos valores, podríamos captar la atención no solo de nuestros consumidores, sino también de la gerencia. Esto podría ser el giro que necesitamos. Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Pedro. La idea de enfocar su propuesta en la sostenibilidad encajaba perfectamente con su visión de crear una conexión emocional con los consumidores. Podríamos desarrollar una campaña que no solo venda productos, sino que también promueva un cambio social. Si logramos transmitir que nuestra empresa está comprometida con la comunidad y el medio ambiente, podríamos diferenciarnos enormemente en el mercado. Sofía sonrió, exactamente. Si lanzamos un proyecto de responsabilidad social que involucre a nuestros consumidores, podríamos generar un verdadero impacto. Esto no solo resonará con ellos, sino que también nos dará una narrativa poderosa que contar. Esa tarde, mientras Pedro y Sofía discutían ideas, un nuevo plan comenzó a tomar forma. Pasaron horas bocetando posibles campañas, diseñando estrategias y anticipando la reacción de Luna. Al salir del café, Pedro sintió que por primera vez en semanas había recuperado su energía. Tenía un objetivo claro y un camino a seguir. Decidieron que el siguiente paso sería presentar su propuesta al resto del equipo, incluidos algunos colegas que aún eran escépticos sobre sus ideas. Organizaron una reunión informal en la que todos pudieran expresar sus opiniones. La idea era fomentar un diálogo abierto y hacer que todos se sintieran incluidos en el proceso. El día de la reunión, el ambiente estaba cargado de expectativa. Pedro sintió nerviosismo, pero también una profunda determinación.
Cuando todos estuvieron reunidos en la sala, comenzó a exponer su nueva visión. Con cada diapositiva que presentaba, el ambiente se volvía más animado. Las miradas de sus compañeros se iluminaban a medida que comprendían el potencial de la propuesta. Imaginemos una campaña que no solo ofrezca nuestros productos, sino que también invite a nuestros consumidores a unirse a nosotros en una causa mayor. Podríamos involucrarnos en proyectos de limpieza de playas, promover el uso de materiales reciclados y educar a la comunidad sobre la sostenibilidad, propuso Pedro, notando cómo los rostros de sus compañeros se iluminaban con la idea. La reunión se convirtió en una lluvia de ideas, donde todos contribuían con sus perspectivas y experiencias. Pedro podía sentir que la energía en la sala había cambiado. Las reservas iniciales que muchos habían tenido se desvanecieron, y en su lugar surgió una ola de entusiasmo. La idea de trabajar juntos por un objetivo común revitalizó el espíritu del equipo. Sin embargo, mientras la reunión avanzaba, la puerta se abrió de golpe y Luna entró. Su presencia era como un frío viento en una cálida tarde de verano. Todos se quedaron en silencio, sintiendo la tensión en el aire. Luna miró a su alrededor, y Pedro supo que debía ser valiente. No podía retroceder ahora. Estamos discutiendo una nueva propuesta que se centra en la sostenibilidad y la responsabilidad social, dijo Pedro, esforzándose por mantener la calma. Creemos que esto podría ser un gran paso hacia la innovación en nuestra empresa. Luna frunció el ceño, y Pedro sintió su corazón latir con fuerza. ¿Y qué saben ustedes sobre sostenibilidad? ¿Acaso piensan que pueden cambiar la forma en que se ha hecho este negocio durante años? Sus palabras eran afiladas, pero Pedro no se dejó amedrentar. Con todo el respeto, Luna, creemos que el mundo está cambiando, y si no nos adaptamos, corremos el riesgo de quedarnos atrás. Esta es una oportunidad para conectar con nuestros consumidores de una manera que no hemos hecho antes, contestó Pedro, sintiendo el respaldo de sus compañeros a su lado. La mirada de Luna se suavizó ligeramente, pero todavía había incredulidad en sus ojos. Tendrán que presentarme un plan concreto si esperan que esto se tome en serio. Sin eso, sus ideas no valen nada. Y con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la sala. Pedro respiró hondo. Había superado un obstáculo importante, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La presión ahora recaía sobre él y su equipo para desarrollar un plan que no solo fuera convincente, sino que también lograra superar las expectativas de Luna. Los días siguientes fueron intensos. Pedro y Sofía trabajaron codo a codo, redoblando esfuerzos para elaborar un plan sólido. Incorporaron las ideas de todos los miembros del equipo, asegurándose de que cada voz se sintiera valorada. Cada noche, regresaban a casa cansados, pero llenos de esperanza. La idea de poder presentar algo significativo los mantenía en marcha. Finalmente, llegó el día de la presentación. Pedro se sintió como si estuviera a punto de dar un gran salto al vacío. La sala de reuniones estaba llena de colegas que habían decidido respaldarlo, así como Luna y otros miembros de la alta dirección. La tensión era palpable. Pedro tomó un profundo respiro y comenzó a exponer su propuesta. La presentación fue clara y directa, combinando estadísticas sobre el impacto positivo de la sostenibilidad en las empresas con ejemplos de iniciativas exitosas en otras compañías. La energía en la sala era diferente. Sus compañeros lo apoyaban con miradas de aliento, mientras que Luna parecía más interesada que antes. Con cada diapositiva, Pedro notó cómo las caras de la audiencia se iluminaban. Cuando llegó a la parte sobre cómo podrían involucrar a la comunidad a través de eventos y colaboraciones, algunos miembros del equipo comenzaron a murmurar entre ellos, visiblemente emocionados por la perspectiva de un cambio. Al finalizar, hubo un momento de silencio antes de que Luna comenzara a aplaudir. Esto es lo que necesitábamos. Un enfoque concreto que demuestra cómo podemos ser relevantes y responsables, dijo, y Pedro sintió que la sala estallaba en aplausos. La sorpresa y el alivio se apoderaron de él, mientras se daba cuenta de que finalmente había logrado conectar con sus compañeros, y lo más importante, con Luna. Si esto va a funcionar, tendremos que trabajar en equipo, continuó Luna. Quiero que todos se involucren en este proyecto. Debemos presentar un plan detallado en 2 semanas. El eco de sus palabras se sintió como un rayo de esperanza. Pedro sonrió, sintiéndose más ligero que nunca. La revelación de que su equipo podía unirse en torno a una causa común había cambiado todo. Había enfrentado sus miedos y, a través de la colaboración, había encontrado el poder de la comunidad. El punto de inflexión había llegado, y con él, la oportunidad de crear un cambio real.
Mientras los miembros del equipo discutían ideas y estrategias, Pedro se sintió abrumado por una ola de gratitud. Había aprendido que, aunque los obstáculos eran desafiantes, la unión y el trabajo en equipo podían convertir las adversidades en oportunidades para crecer. La revelación no solo había sido sobre la sostenibilidad, había sido una lección sobre el poder de la voz colectiva. Pedro miró a su alrededor y sonrió, sabiendo que estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Con un renovado sentido de propósito y un equipo a su lado, estaba preparado para llevar su visión a nuevas alturas. El clima en la oficina había cambiado radicalmente desde la presentación de la propuesta sobre sostenibilidad y responsabilidad social. La energía en el equipo era palpable, la colaboración había despertado un sentido de comunidad que hacía tiempo no se sentía. Sin embargo, mientras Pedro disfrutaba de este nuevo espíritu de unidad, una sombra oscura se cernía sobre sus pensamientos, el miedo a la reacción de la alta dirección ante su ambiciosa visión. En las semanas siguientes, Pedro y su equipo se sumergieron en la planificación y ejecución del proyecto. La idea de organizar una campaña de limpieza de playas y talleres educativos sobre sostenibilidad tomó forma. La emoción crecía entre sus compañeros, pero Luna seguía siendo un enigma. Su postura parecía fluctuante, a veces mostrando apoyo, pero en otras ocasiones, Pedro sentía que su mirada era crítica y desconfiada. Era evidente que aún había una batalla por ganar en la alta dirección. Una mañana, mientras Pedro revisaba los últimos detalles de la campaña, recibió un correo de Luna solicitando una reunión urgente. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué podría querer ahora?, pensó mientras se dirigía a la sala de juntas. Al entrar, se encontró con Luna y otros miembros de la alta dirección sentados en una mesa larga. La atmósfera era tensa, y Pedro sintió que el aire se volvía pesado. «Gracias por venir, Pedro», dijo Luna, sin rodeos. «Hemos revisado tu propuesta y la campaña que han planeado. En general, la idea es buena, pero», hizo una pausa, mirando a los demás miembros de la Junta, «hay preocupaciones sobre el presupuesto. Implementar esto requerirá una inversión significativa, y debemos asegurarnos de que sea rentable». Pedro sintió como su estómago se retorcía. Había esperado que este momento llegara, pero nunca se sintió preparado para enfrentarlo. «Entiendo sus preocupaciones», comenzó a decir, tratando de mantener la calma. «Pero creo firmemente que esta es una inversión en el futuro de la empresa. Las marcas que se comprometen con la sostenibilidad tienen un aumento en la lealtad del cliente y, en última instancia, en las ventas. Es una oportunidad para diferenciarnos en un mercado saturado». «Esa es precisamente la cuestión», intervino uno de los miembros de la Junta, un hombre corpulento con una voz profunda. «Las tendencias del mercado pueden ser efímeras. Si no obtenemos resultados inmediatos, podríamos perder mucho más de lo que ganamos. El Consejo está preocupado por el riesgo». «¿Y si no tomamos riesgos?», respondió Pedro, sintiendo como la pasión se encendía en su interior. «Este es el momento de actuar. No podemos seguir aferrándonos a viejas estrategias que ya no funcionan. La sostenibilidad no es solo una tendencia, es el futuro. Si no comenzamos ahora, seremos dejados atrás por nuestros competidores». Luna lo observó fijamente. «Pedro, tus palabras son valiosas, pero no estamos hablando solo de ideales. Estamos hablando de números y resultados tangibles. La dirección necesita algo concreto para respaldar esta decisión». Pedro sintió que el tiempo se detuvo. Había estado esperando este momento, y aunque sabía que tenía que defender su visión, sentía que la presión aumentaba. «Tengo un plan», dijo, tomando aire. «Podemos empezar con una campaña a pequeña escala. Si demostramos que la comunidad responde positivamente y que hay un interés genuino en nuestra iniciativa, podemos expandirla. Esto no tiene que ser un salto al vacío, puede ser un primer paso que nos lleve a algo más grande». Los miembros de la Junta comenzaron a murmurar entre ellos, y Pedro pudo ver que había una chispa de interés. «¿Cuánto tiempo necesitaríamos para evaluar el impacto de esta campaña piloto?», preguntó Luna, rompiendo el silencio. «Podríamos iniciar la campaña en un mes y recopilar datos durante 3 meses», respondió Pedro. «Esto nos dará tiempo para ajustar nuestra estrategia en función de la respuesta del público y los resultados financieros». Luna miró a sus colegas, y Pedro sintió que la balanza estaba empezando a inclinarse a su favor. «Está bien», finalmente dijo Luna, su tono era más suave. «Desarrollaremos un plan para esta campaña piloto. Si podemos ver resultados, consideraremos una inversión más grande en el futuro». El alivio que sintió Pedro fue casi abrumador.
Había conseguido lo que parecía un objetivo inalcanzable. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La implementación de la campaña sería la prueba definitiva de su visión. Con la decisión tomada, Pedro se sintió revitalizado. Su equipo se reunió para discutir los próximos pasos. Se enfocaron en la planificación detallada de la campaña, estableciendo objetivos claros y estrategias de comunicación. La emoción crecía a medida que cada miembro aportaba sus ideas y talentos. La colaboración se había convertido en el pilar de su éxito. A medida que la fecha de lanzamiento se acercaba, Pedro se dio cuenta de que el trabajo en equipo no solo había fortalecido su propuesta, sino también a cada uno de los miembros. Había visto cómo su equipo había pasado de la desconfianza y el escepticismo a la camaradería y la pasión compartida. Sin embargo, en su interior, Pedro seguía lidiando con una duda persistente: ¿sería suficiente para cambiar la percepción de Luna y la alta dirección? Finalmente, llegó el día del lanzamiento. La campaña comenzó con un evento de limpieza en la playa local. Pedro y su equipo habían hecho un esfuerzo monumental para invitar a la comunidad y a la prensa. A medida que los voluntarios llegaban, Pedro sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Este era el momento que había estado esperando, y era crucial que todo saliera bien. El sol brillaba intensamente, y el sonido de las olas creaba un ambiente relajante. A medida que los asistentes comenzaban a congregarse, Pedro se sintió orgulloso. Había personas de todas las edades, y la energía era contagiosa. Cada vez más personas se unían, y la playa se llenaba de color y entusiasmo. Mientras los voluntarios recogían basura y hacían su parte por el medio ambiente, Pedro se dio cuenta de que esta campaña iba más allá de la simple responsabilidad social, era un movimiento, una comunidad que se unía por una causa común. La interacción y la risa entre los participantes resonaban en su corazón. Había algo mágico en este momento, algo que no se podía medir solo en términos de rentabilidad. Después de varias horas de trabajo, el evento culminó con un discurso de agradecimiento de Pedro. Mirando a la multitud, se sintió lleno de gratitud. Gracias a todos por estar aquí hoy. Esto es solo el comienzo de un viaje hacia un futuro más sostenible. Juntos, podemos hacer una diferencia real y significativa en nuestra comunidad y en el mundo. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Pedro sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Sin embargo, la verdadera prueba llegaría en los próximos días, cuando los datos y las reacciones comenzaran a fluir. Si la campaña era un éxito, podría consolidar su lugar en la empresa y demostrar a la alta dirección que había tomado la decisión correcta. Pasaron los días, y Pedro y su equipo comenzaron a recibir comentarios positivos de la comunidad. La prensa local también cubrió el evento, destacando el compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Sin embargo, en medio de la alegría, Pedro se sentía ansioso. A pesar de la respuesta positiva, todavía había un abismo entre lo que estaban logrando y lo que la alta dirección esperaba. Una semana después del evento, Pedro recibió un correo de Luna pidiéndole una reunión. Su corazón se aceleró. ¿Qué pasaría ahora?, pensó mientras se preparaba para el encuentro. Al entrar en la sala, notó que los mismos miembros de la junta estaban presentes. El ambiente era tenso, y una sensación de inquietud se apoderó de él. Gracias por venir, Pedro. Hemos revisado los resultados iniciales de la campaña, comenzó Luna, su tono era grave. La respuesta ha sido positiva, pero también necesitamos cifras más concretas. La dirección está preocupada por la sostenibilidad a largo plazo de este tipo de proyectos. Pedro se sentó en la mesa, sintiendo el peso de la responsabilidad. Entiendo sus preocupaciones, y estamos trabajando en la recopilación de datos para evaluar el impacto de la campaña, respondió, tratando de mantener la calma. Sin embargo, creo que deberíamos continuar con esta estrategia. La conexión que hemos creado con la comunidad es invaluable, y estoy convencido de que podemos convertirlo en una ventaja competitiva. Esas son buenas intenciones, Pedro, pero necesitamos un plan claro para el futuro, intervino el mismo miembro de la Junta que había expresado su preocupación anteriormente. Si no podemos asegurar resultados, no podemos seguir adelante. La presión en la sala aumentó. Pedro se sintió acorralado, pero no podía dejar que el miedo lo controlara. Entiendo que es necesario establecer un plan de acción claro, pero no podemos medir el éxito de la sostenibilidad solo en cifras. Se trata de construir una relación genuina con nuestros consumidores y nuestra comunidad. A largo plazo, eso se traducirá en lealtad y éxito financiero. Luna lo observó detenidamente, y Pedro pudo ver que había algo en su mirada que indicaba una lucha interna.
Pedro, la dirección necesita más que ideales. Necesitamos un compromiso tangible. Estoy dispuesta a apoyarte, pero debes presentar un plan que garantice que esta inversión será beneficiosa. El clímax de esta conversación llegó a un punto crítico. Era el momento de la verdad, la gran decisión. Pedro comprendió que no podía dejar que su pasión se convirtiera en su única arma. Era hora de demostrar que su visión era viable y que valía la pena arriesgarse. Entonces, trabajaré en un plan concreto que muestre el impacto financiero y social de la campaña a largo plazo. Pero también les pido que confíen en este enfoque y den a este proyecto una oportunidad real. Quiero crear algo que no solo beneficie a la empresa, sino que también tenga un impacto duradero en la comunidad. Luna asintió lentamente, y los demás miembros de la junta comenzaron a murmurar. Pedro sabía que había lanzado su último anhelo al aire, y ahora todo dependía de cómo reaccionarían. Está bien, Pedro. Trabaja en eso. Daremos una última oportunidad a tu proyecto, pero debes estar preparado para presentar resultados concretos en un mes. Mientras salía de la sala de juntas, Pedro sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La decisión se había tomado, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Tendría que luchar por su visión y demostrar que su propuesta no solo era un sueño, sino un camino hacia un futuro sostenible y brillante para la empresa. Con una determinación renovada, Pedro se dirigió a su equipo. Tenemos una oportunidad. Debemos trabajar juntos para crear un plan que sea imbatible. Estamos en esto juntos, y es hora de demostrar lo que podemos lograr. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Pedro se sintió listo para enfrentar el desafío que tenía por delante, sabiendo que, aunque el camino sería difícil, cada paso que dieran juntos los acercaría más a su objetivo. El tiempo había pasado volando desde que Pedro había tomado la difícil decisión de apostar todo por la sostenibilidad. Habían pasado 4 semanas desde aquella reunión crucial con la alta dirección, y la presión se había vuelto casi insoportable. Su equipo se había unido más que nunca, trabajando incansablemente para dar forma a un plan que no solo cumpliera con las expectativas, sino que también superara todos los desafíos que se les presentaron. Pedro recordó la primera vez que compartió su visión sobre la sostenibilidad con su equipo. Las miradas de escepticismo se habían convertido en sonrisas y en un ferviente deseo de hacer algo significativo. Habían lanzado encuestas, realizado estudios de mercado y recopilado testimonios de la comunidad. Cada pequeño avance era una victoria, un paso hacia la creación de un proyecto que pudiera inspirar a otros. Finalmente, el día de la presentación se acercaba. Pedro se sentía nervioso, pero también emocionado. Sabía que este era su momento, el momento para mostrar a la alta dirección que su sueño no era solo una idea utópica, sino una estrategia bien fundamentada y viable. Había trabajado arduamente en cada detalle, y ahora tenía cifras, gráficos y testimonios que respaldaban su propuesta. Sin embargo, la pregunta que lo mantenía en vilo era si la alta dirección estaría dispuesta a creer en su visión. El día de la presentación llegó. En la sala de juntas, el ambiente era tenso. Los miembros de la alta dirección estaban allí, con expresiones serias, y Pedro sintió que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Al comenzar su presentación, notó a Luna entre el público, su mirada intensa y crítica lo atravesaba. Sin embargo, no podía permitirse flaquear. Hoy estoy aquí para demostrarles que nuestra campaña de sostenibilidad no solo es necesaria, sino que también es una oportunidad emocionante para nuestro futuro, comenzó Pedro, su voz firme. A medida que avanzaba con su presentación, las estadísticas sobre la creciente demanda de prácticas sostenibles y los testimonios de la comunidad empezaron a cambiar la atmósfera en la sala. Los miembros de la junta comenzaron a asimilar la información, y Pedro vio algunas cabezas asentir en reconocimiento. Pero el verdadero clímax llegó cuando presentó un vídeo que había preparado con la ayuda de su equipo. El vídeo mostraba a los voluntarios del evento de limpieza de la playa, riendo, trabajando juntos y compartiendo historias sobre cómo la empresa había impactado positivamente sus vidas. Las emociones en el vídeo eran palpables, y al finalizar, hubo un silencio profundo en la sala. Fue un silencio lleno de reflexión, como si todos estuvieran ponderando la profundidad del impacto que una acción colectiva podía generar. Lo que estamos construyendo no es solo una campaña, estamos sembrando las semillas de un cambio cultural dentro y fuera de nuestra empresa. Este es un paso hacia una nueva forma de interactuar con nuestra comunidad y un camino hacia un futuro sostenible, concluyó Pedro, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La respuesta fue inmediata. Después de una breve discusión, Luna tomó la palabra.
Pedro, gracias por tu presentación. Puedo ver el esfuerzo que has puesto en esto y cómo has conectado con la comunidad. Creo que es momento de dar un paso adelante y apoyar esta iniciativa. Las palabras de Luna resonaron en la sala y un murmuro de aprobación comenzó a circular entre los miembros de la Junta. Finalmente, la decisión fue unánime: la campaña de sostenibilidad se llevaría a cabo a gran escala. El alivio que sintió Pedro fue abrumador. No solo había logrado convencer a la alta dirección, sino que también había fortalecido la unión de su equipo. La emoción se desbordó en la sala cuando Pedro y su equipo se abrazaron, celebrando el triunfo de su esfuerzo colectivo. Sin embargo, lo que realmente impactó a Pedro fue la profundidad emocional de este momento. En su mente, revivió los momentos de duda, las horas de trabajo arduo y las conversaciones con sus compañeros que lo habían impulsado a seguir adelante. Comprendió que más allá del éxito profesional, este proceso había cambiado su vida personal. Había aprendido el valor de la perseverancia y la importancia de creer en uno mismo, así como en el poder de la colaboración. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La campaña se lanzó oficialmente con un evento que reunió a la comunidad, la prensa y, por supuesto, a los miembros de la alta dirección. La participación fue abrumadora y el entusiasmo era palpable. Pedro se sintió emocionado al ver cómo su sueño se convertía en realidad, pero también se dio cuenta de que el verdadero impacto no se medía solo en números, sino en las vidas que tocaban. La comunidad comenzó a unirse en torno a la causa, y poco a poco, la empresa se convirtió en un símbolo de responsabilidad social. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos, y los clientes comenzaron a valorar a la empresa no solo por sus productos, sino por su compromiso con el medio ambiente. Pedro, al mirar todo esto, sintió una profunda gratitud. Había recorrido un largo camino desde aquel día en que se sintió desalentado por las críticas. Este proceso no solo había cambiado la percepción de la empresa, sino también la de sí mismo. Aprendió que las barreras eran solo ilusiones, que cada obstáculo podía convertirse en una oportunidad si uno estaba dispuesto a enfrentarlo con valentía y determinación. El impacto emocional de esta experiencia lo acompañaría por siempre. Había descubierto su capacidad para liderar y para inspirar a otros. Sabía que, a partir de este momento, no habría vuelta atrás. Pedro no solo había dejado una huella en su empresa, sino que también había encontrado su propósito en la vida: ser un agente de cambio, no solo en su entorno laboral, sino también en el mundo. Y así, mientras la campaña continuaba creciendo y la comunidad se unía en torno a la sostenibilidad, Pedro comprendió que la verdadera victoria estaba en la conexión humana, en el impacto que uno puede tener en la vida de los demás. Con cada paso hacia adelante, se sintió más motivado a seguir luchando por un mundo mejor, y esa motivación lo acompañaría en su camino hacia el futuro. Espero que hayas disfrutado de esta historia emotiva y sorprendente. Si te gustó y quieres más relatos cautivadores como este, por favor, dale un like y suscríbete a nuestro canal. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, siempre estamos aquí para traerte historias que enciendan tu imaginación.